y entrando precisamente a la colectividad, que significa el grupo de personas, digo que la comunicación matrimonial no es un monólogo, no es tampoco ni siquiera un diálogo. La comunicación matrimonial, digo yo que es multidireccional. Debe haber una comunicación multidireccional. ¿Y de qué forma lo explico? Lo explico de la siguiente manera, utilizando un versículo bíblico y mucho más. Estos son toques nada más de lo que el libro presenta, obviamente cuando ustedes lo estudien a fondo. Casadas, hablándole Dios a las casadas, le dice, están sujetas a vuestros maridos, como conviene al Señor. Luego le dice a los maridos, maridos, amad a vuestras mujeres. Quiero decirle que la palabra de Dios hace conjugar el verbo amar 7 veces en la Biblia, y a la mujer no le pide ni una vez. ¿Me escucharon eso ustedes? Ni una sola vez en la Biblia usted va a leer que Dios le pide a la mujer que ame a su esposo. Pero al hombre le dice que debe amar a su mujer 7 veces. ¿Por qué? ¿Dios se equivocó o es redundante en su forma de hablar? No. Él quiere que nosotros entendamos bien que el hombre se enamora de cualquier cosa que pasa por al lado. La mujer no. La mujer se agarra de su esposo, lo ama, y la mujer se entrega de corazón, alma y cuerpo a su cónyuge. Pero la mujer tiene otras debilidades, y es en el área almática, y también lo explico, por supuesto, en el libro. La palabra de Dios continúa diciendo, hijos, también les toca a ellos la comunicación. Obedecer a vuestros padres. Y luego dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos. Para verlo de una forma más visual, lo he puesto de esta forma. Padre, madre e hijos. A la esposa le dice, sumisión quiero para tu esposo. Al esposo le dice, quiero que la ames. A los hijos le dicen, ustedes deben obediencia a sus padres, y de los padres para con los hijos tienen que ser considerados y no exasperarlos, no sacarlos de quicio, como alguien dijo. Esa es la comunicación multidireccional que se debe llevar a cabo en el matrimonio, para un matrimonio feliz. Esto no lo van a ver en ningún otro lugar. Esto sencillamente lo ven ustedes aquí, me imagino, por primera vez. Es un concepto en que la Biblia nos habla, está escrito. Salomón dijo, no hay nada nuevo debajo del sol, y yo lo creo con todo mi corazón. No hay nada nuevo debajo del sol. Siempre uno va a verlo antes o lo va a escuchar antes, pero sencillamente esto no se ha expuesto. Y es algo tan simple. Lamentablemente es un tema doloroso, y es el tema del adulterio. El tema del adulterio nadie quiere tocarlo. ¿Por qué? Porque de alguna forma u otra somos culpables. Y cuando hablamos de adulterio, presento la propuesta en este libro de 4 tipos de adulterio. ¿Por qué entro en este asunto? Porque nadie se queda libre. Porque algunos dicen, bueno, yo no fui el culpable con la división de mi matrimonio, entonces estoy libre. Veamos, analicémoslo bíblicamente, qué es lo que nos dice la palabra de Dios, y veamos cuáles son estos 4 tipos de adulterio. Número 1, tenemos el más común, el adulterio práctico. Circunstancia común, pues infidelidad. Le fui infiel a mi esposa, la esposa le fue infiel al esposo. Hermanos, como consejero matrimonial se los digo, es el número 1, el caso número 1 en todos los problemas de triángulo amoroso. Intimidad, obviamente sin su pareja. Condición bíblica, sexo fuera del matrimonio. No importa, todos lo hacen, ¿verdad? Es el común consenso del hombre o la mujer sin Dios. Cita bíblica que corrobora es entonces Malaquías 2:14. Tenemos el otro que le llamo el adulterio legal. ¿Será que habrá un adulterio legal? No lo hay, porque Dios no legalizó el adulterio. El hombre lo legalizó. Pero el hombre dice que se puede entonces legalizar el adulterio. Yo quité unas fotografías por causa de tiempo en donde muestro que un periódico con grandes palabras dice adulterio ya no es delito, todo mundo lo puede llevar a cabo. Pero le preguntaron a Dios cuál fue la opinión de Dios cuando escribieron esas palabras en ese periódico y lo lanzaron tan osadamente. El tercer tipo de adulterio es el adulterio mental. La palabra de Dios nos dice que está en Mateo 5:28, con circunstancia común es la lujuria, pensar mal, ¿verdad? Pensar de forma pecaminosa, y obviamente es el codiciar sexualmente a alguien que no sea el cónyuge. Yo me atrevo a decir
de que usted, si está casado, puede codiciar. Fíjense lo que estoy diciendo. Yo estoy yendo en este momento por una línea muy peligrosa. Pero yo digo, usted puede codiciar a su esposo. Usted puede amarlo, desearlo con todo su corazón, y yo lo explico en el libro. Usted puede amar a su esposa. Usted puede volverse loco con su esposa, y Dios lo permite. Y si lee Salomón, digo los cantares de Salomón, usted se sorprende lo que ese hombre más sabio de la tierra, en esa forma poética, explica acerca de la intimidad, y usted lo va a ver precisamente en el libro si lo lee. Y por supuesto el último es el tipo de adulterio espiritual, es apostasía. Santiago 4:4, amistad con el mundo es adulterio. Cuando hablamos de los 10 mandamientos, los 9 mandamientos primero son mandamientos que son acciones físicas. No robarás, no mentirás, pero cuando llegamos al 10º mandamiento, hablamos de una codicia, no codiciarás. Y la codicia es un pensamiento del corazón, no es acción. Usted no tiene que robar, no tiene que decir nada, o sea, callado puede estar codiciando. Ese es el pecado más poderoso que existe. Trabaja de forma callada en el corazón del hombre o de la mujer. El ejemplo es que David codició a Bathsheba cuando la miró, y solamente por haberla codiciado, él infringió 5 de los 10 mandamientos. Todo eso lo explico en el libro. Cuando hablamos de violencia doméstica y entramos en este tema, es un tema súper delicado, el impacto y trauma psicológico. El trauma colateral que toma lugar de la violencia doméstica se multiplica por el número de niños que viven en ese hogar. Déjeme explicarle un poquito mejor esto. Si un niño vive en ese hogar donde se lleva a cabo violencia doméstica, donde el esposo es abusivo con la esposa o viceversa, o con los niños, ese niño va a sufrir 100% un trauma. Pero si hay 2 niños, eventualmente va a ser el trauma calificado como un 200%, y eventualmente se va multiplicando esto por la cantidad de niños. Alguien me dijo, ¿por qué? ¿Por qué si el 100% es una totalidad? No es así. Cada niño es un individuo, cada niño es una mente, cada niño es un mundo, y cuando aquel niño, traumado por todo lo que experimentó, se va, él va a llevar ese trauma donde quiera que vaya, a su casa, a su hogar, donde quiera que vaya. Luego el otro niño también va a llevar ese otro trauma. Esto se multiplica de forma exponencial y va creciendo de esa forma en cada niño que sufra el abuso en un hogar donde se lleve a cabo el abuso intrafamiliar. Los niños que son testigos de violencia doméstica en sus hogares son afectados similarmente a niños que son abusados físicamente. O sea, no importa que al niño lo hayan abusado o al niño le hayan hablado y le hayan dicho, escuchen bien esto, niño tonto, niño feo, que no puedes aprenderte las tablas, que eres más tarado y quizás que otras cosas más. Esas palabras, como dice la palabra de Dios, son palabras de muerte y están matando la autoestima de aquel niño. Ese niño va a crecer pensando que es tonto, no va a poder surgir en la escuela, y cuando tenga que buscar un trabajo, va a buscar un trabajo donde tenga que ser un seguidor y no un líder. Y si lo pone en la iglesia va a tener miedo y va a tener vergüenza. Todas estas cosas que le estoy diciendo son factibles. 3 categorías en cuanto a la violencia doméstica. La violencia doméstica la desarrollo de la siguiente manera, para que entiendan en cuál de todas ellas cae aquella familia que está abusando. Para que el hombre o la mujer que lea ese libro diga, wow, yo estoy aquí. ¿Por qué? Porque en ese libro yo reto a las personas y le hago preguntas. Y le digo en cuál de todas ellas tú te identificas. Con cuál de esas áreas tú te ves o en dónde te ves como abusador. Por eso les digo, si la persona termina enojándose conmigo, pues no importa. Y si termina tomando el libro y tirándolo porque le impactó, pues no importa. Pero si hay un cambio en un corazón, pues gloria a Dios. Si hay un cambio en una vida, en una mente, he logrado el cometido. Como en una oportunidad estaba yo pensando y dije, un libro más, un árbol menos. ¿De qué sirve? Un libro más, un árbol menos. Tanta madera que se gasta. Pero está bien, un árbol menos, pero una familia más. Una posibilidad de felicidad en algunos niños,
una vez más y se multiplica por aquellos que toman en serio este tema. Estas tres categorías son violencia física, violencia psicológica y violencia patrimonial. Y luego hago una subdivisión en esto y le llamo violencia, en la violencia física y corporal. Doy explicación de cuáles son las sexuales, o en este caso las violencias que tienen que ver con el sexo, y la violencia física que tiene que ver con el cuerpo. Son dos tipos de violencia totalmente diferentes. Y en la violencia psicológica hablo de la emocional y también de la espiritual. Es una violencia psicológica espiritual, que no puedes ir a la iglesia. Una vez estás arrodillada orando a tu diosecito y sucesivamente. Es psicológico, pero es espiritual. Y por supuesto la emocional, no eres nadie, aquí el que manda soy yo, y tu autoestima va bajando y bajando y bajando, y la pobre mujer entra en algo que se llama la codependencia, pensando que ella es la culpable y no el esposo, o el que está haciendo el abuso. Y por cierto, la violencia patrimonial, hablo en cuanto a lo material y a lo económico, cuando el hombre o la mujer retiene ese dinero y no le da a sus hijos ni a la esposa, o sencillamente le da una patada a la mesa y a la puerta. Esa es la violencia patrimonial material. El daño que hace la pornografía al matrimonio también lo toco en este libro, y hablo acerca de la atracción que decae cuando el hombre se envuelve en este asunto. La satisfacción cambia porque el hombre ya no se satisface con su propia esposa o viceversa, y por supuesto la fidelidad queda por el piso. Todo eso lo explico en detalle. Otra cosa, sucede algo que le llaman la combinación de químicos cerebrales, y por cierto, si hubieran aquí algún psicólogo entenderían más claramente lo que estoy diciendo, pero la erototoxina es la combinación entonces de algunos químicos cerebrales que toman lugar cuando el hombre mayormente observa la pornografía. Y cuando el hombre observa la pornografía, entonces se une la testosterona, el oxitocin, la dopamina, la serotonina, y el hombre queda pegado a una imagen que es falsa, que es un espejismo, y ese espejismo intenta hacerlo realidad con su esposa, y por supuesto su esposa nunca puede llegar a ese nivel. Es una herramienta satánica y es, según los peritos en este tema, la droga más poderosa que existe. No existe ninguna otra droga que sea más poderosa que la adicción a la famosa pornografía. Quiero decirles para terminar que en la última parte del libro ustedes van a encontrar ayuda adicional para la consejería, o sea, las personas que son laicos, que no son consejeros profesionales, pueden encontrar una guía, cómo saber actuar, qué decir, qué hacer en momentos de consejería con su pareja. Sesiones de consejería, cuántas sesiones deben ser, cuántas debo tener, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ahí se explica más o menos cuántas debieran haber, y lo que se debiera hacer en cada sesión de consejería. Lo que le he llamado el pelar la cebolla esa es una terminología común, conversar al fondo del problema, aunque cueste y hayan lágrimas, seguir buscando, haciendo preguntas, sondeando, investigando para llegar al origen del problema. Trabajar en equipo, lo hablamos, cómo funcionar en equipo, para saber cómo direccionar las parejas en cuanto a sus problemas individuales. Cada pareja toma su posición, dirigida entonces por el líder. Prácticamente esto es toda la función, toda la sesión.